Bienvenidos a nuestra clase de Cátedra Bolivariana y el día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema de una vez, que son los procesos políticos relevantes de la época de Bolívar, como lo dice el título acá, el título de esta infografía. En estos hechos políticos más relevantes de la época de Bolívar vamos a estar analizando dos acontecimientos importantes, ¿no? Que fue la rebelión de José Leonardo Chirinos y el alzamiento de Gualí España, por lo menos los planes de Gualí España, ¿no? Vamos a estar entonces analizando esos asuntos en esta clase el día de hoy. ¿Y por qué es importante analizar? Se preguntarán ustedes, profe, ¿pero por qué estamos viendo los hechos políticos importantes de la época de Bolívar? Porque bien, ahora vamos a entender por qué Bolívar fue libertador. Y para ser libertador tuvo que pasar por un proceso político, porque también era un político. Este, y en estos hechos políticos relevantes, es decir, lo que estaba sucediendo en el ámbito político, nosotros vamos a poder observar también de dónde Simón Bolívar tomó sus ideas. No es que esas ideas se le ocurrieron a Bolívar y de repente le llegaron a la cabeza y Bolívar era una especie de iluminado. No, Bolívar de hecho no era así. Era un ciudadano más, era un sujeto más. Bueno, no era un ciudadano más, pertenecía a las castas, ¿no? A la casta, a los más altos de las castas sociales, era un mantuano. Pero las ideas que tenía venían de un entorno social, ¿sí? No se les ocurrieron a él nada más, sino que había un movimiento con unas teorías y esas teorías fueron absorbidas por Simón Bolívar, ¿verdad? Porque eran las teorías también que estaban eran, digamos, muy importantes de la época. El movimiento ilustrado, que ya nosotros vimos que era la ilustración, era muy importante en el mundo. Esas ideas de libertad, de igualdad, esas ideas de la Revolución Francesa eran muy importantes en todo el mundo y en Venezuela esas ideas estaban presentes. Y él representaba fundamentalmente por los mantuanos, pero también en todas las castas sociales, desde los mantuanos e incluso hasta los esclavos e indígenas, nosotros podemos encontrar que esas ideas habían permeado. Es decir, la idea de la libertad estaba presente en todas las castas sociales. Ahora, cada casta social, como nosotros vimos ya en historia hace un tiempo, vimos que cada casta como que perseguía, al menos tenía un objetivo propio que cumplir como casta. Eh, pero bueno, todas se encontraron luego de muchos enfrentamientos en eso que se conoce como la independencia, nuestros movimientos emancipatorios. Pero antes de llegar a esos movimientos emancipatorios, nosotros entendemos que en Venezuela estaban pasando una diversidad de cosas. Es decir, la provincia de Venezuela no estaba una provincia que era muy pacífica, ¿sí? Digamos, habían una serie, sucedieron, perdón, una serie de alzamientos en 1790, en toda esa década, ¿verdad? Que van a ser importantes luego para comprender lo que va a suceder en 1810, el 19 de abril de 1810, que es como el primer paso de la independencia, pues el 5 de julio de 1811, que es la Declaración de Independencia. Vamos a ver entonces cómo en lo político que está pasando, ¿verdad? O sea, qué venía pasando en la sociedad venezolana para desencadenar ese acontecimiento que se conoce como la Guerra de Independencia. Algo estaría pasando. Aquel acontecimiento tampoco sucede solo. Y en este interín vamos también a analizar un poco la figura de Bolívar. Una vez dicho esto, muchachos, comenzamos con una primera pregunta para entender todas las demás. ¿Qué es una rebelión? Digamos, nosotros, según la RAE, pueden haber como varios significados. La primera es la acción y efecto de rebelarse, ¿no? Y la rebelión consiste en, digamos, alzar la voz frente a una autoridad, ¿verdad? Frente a la autoridad del Estado con el fin de derrocar ese modelo, ¿sí? Así que nosotros nos estamos encontrando que ya en 1790, en toda esa década, o mejor dicho, al finalizar ese siglo XVIII, nosotros nos estamos encontrando en Venezuela que se va a destapar un conjunto de rebeliones. Se van a destapar un conjunto de rebeliones contra, digamos, el sistema colonial, este, encabezadas por distintos actores. Eso quiere decir que ya había un malestar en la sociedad, porque para que algo de eso ocurra, tiene que haber ya cierto malestar. Es decir, la cosa no estaba tan buena, no había tanta paz, no había tanta paz política, sino ya se sentía el malestar. ¿Cuál era el malestar? Bueno, las cosas no están yendo bien, no todos estamos a gusto con lo que está pasando, los negros siguen siendo esclavos, la gente no puede sembrar, etcétera. Están pasando muchas cosas, el cual muchos de las castas sociales no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, José Leonardo Chirinos y José Caridad González van
a realizar un alzamiento en coro. Este alzamiento va a estar encabezado entonces por José Leonardo Chirinos, que era un sambo libre porque era un hijo de un negro esclavo y de unas indias. Él trabajaba para un hacendado que se llama Tellerías, ¿verdad? Entonces José Leonardo Chirinos vimos que es un negro, pero que tiene un apellido, ¿verdad? Que se llama Chirinos. Y ese apellido Chirinos viene ¿por qué? Por el dueño, se lo pasa el padre. Y el padre lo tiene es porque su amo es Chirinos. Tiene el apellido Chirinos. Así que el apellido el apellido del amo del esclavo pasaba al esclavo, pero también pasaba a sus hijos. Era como una forma de ejemplificar o de visualizar de quién eres propiedad. Es decir, una forma de señalamiento social para que tuvieran como la capacidad de ver a quién le pertenecía ese esclavo. Esto es importante un poco de resaltar porque entonces era un sambo libre, ¿no? Era un sambo libre porque había un hijo de India. Y después nos encontramos a José Caridad González, que era originario del Reino del Congo y tuvo mucha participación en representación de los negros de coro frente a la corona española. Ya que tenía como gran ascendencia en esta casta social, lideró durante mucho tiempo esa casta social y fue a España y los representó y viajaba constantemente a Caracas para pedir que se formara una milicia de negros, etcétera. O sea, era una persona, fíjense bien que era una persona que no era criolla y que no era ni siquiera español, sino era un negro venido del Reino del Congo que tenía cierta influencia y poderío. Nosotros estamos viendo entonces que había como ciertas mixturas con las reglas, por lo menos ligerezas, ¿no? Con estas reglas sociales de las castas. Son muy permeadas estas reglas. Ahora, ¿qué sucedió al final de cuentas con José Leonardo Chirinos? Nosotros nos encontramos que José Leonardo Chirinos y José Caridad González realizaron un alzamiento en 1795, pidiendo ¿qué? La aplicación de la ley francesa. ¿Qué es eso de la ley francesa? Nosotros ya vimos hace algunos meses que es la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa tenía como lema igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, estaban pidiendo libertad, estaban pidiendo la aplicación de la ley francesa como la Revolución Francesa en 1789 se había revelado, había proclamado los derechos del hombre, sí, estaban pidiendo condiciones más igualitarias para todos. Lo segundo es que estaban pidiendo es la abolición de la esclavitud y la libertad de los africanos. Es decir, este movimiento estaba condenando al sistema diciendo, hay que eliminar la esclavitud. Sí, fue un primer alzamiento que le está diciendo que hay un importante sector social que está dispuesta a reclamar los derechos de la casta de los negros, ¿no? Y luego tenemos la eliminación de los impuestos y ¿cómo se llama? Eliminar la nobleza criolla. Es importante ver con este movimiento desde el señor Leonardo Chirinos y el de José Caridad González, que no es un movimiento que pide la independencia. Ustedes ven que ahí él no está pidiendo la independencia para nada. Él no está pidiendo vamos a separarnos de España, los españoles sí son malos, qué horrible los españoles. No. Para estos negros querían la abolición de la esclavitud y la eliminación de la nobleza criolla, porque para los negros sus principales como enemigos eran los blancos criollos. ¿Y por qué eran los blancos criollos? Porque ellos eran los dueños de la hacienda y los que constantemente ellos veían como la persona mala, ¿no? La que los castigaba, la que los sometía a tratos crueles e inhumanos, la que los obligaba a trabajar 18 horas diarias. Para ellos la corona española incluso podría representar algún tipo de protección. Fueron condenados, fue condenado José Leonardo Chirinos, ¿no? González le dieron muerte el 12 de mayo de 1795 y Chirinos muere ahorcado en 1796. Es decir, su rebelión fracasó. Algunos dicen, esto es importante ver, que José Caridad González como que no tenía mucha participación, sino que bueno, fue Chirinos, dijo que bueno, José Leonardo dijo, mira, González va a participar, así que todos anímense, porque González tenía como cierta ascendencia frente a la casta negra, pero lo que sí podemos ver es que González fue apresado y se murió en el camino a la cárcel. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera consecuencia, yo se le decía, es que primero va a ser visible.
¿verdad? Que hay un malestar en la sociedad venezolana y la segunda consecuencia, o no como consecuencia directamente, sino que bueno, Bolívar estaba allí y después Bolívar va a tomar la idea de José Leonardo Chirino en esta rebelión, José Caridad González, libertar a los esclavos, la va a hacer suya en 1816, ¿verdad? Casi es 20 años después, la va a hacer suya y este movimiento por eso tiene importancia. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo, vamos a pasar ya a nuestro segundo tema. Este segundo tema lo vamos a dedicar a Wally España, o nuestro segundo momento, ¿verdad? Que es otra rebelión. O no fue necesariamente una rebelión, ¿verdad? La que encabezaron Wall, que es una persona, España, que es otra persona, y Picornell, que es otra persona. Estos tres sujetos sociales, estos tres hombres encabezaron o planificaron al menos una rebelión. Antes de conversar un poco este proceso de planificación que llevaron estas personas, vamos a ver un poco quiénes son. Primero, igual y España eran venezolanos, eran criollos con unos importantes cargos en el gobierno de la colonia, en el gobierno colonial, ¿verdad? Y Picornell fue el líder de la rebelión de San Blas. La rebelión de San Blas es un movimiento que ocurre en España, donde está el estrado. Picornell hace una revuelta y da un golpe de estado con el fin de derrocar a la dictadura y establecer un régimen más ilustrado, es decir, un régimen con una república. Los españoles lo descubren, lo atrapan, no lo descubren, lo atrapan y lo condenan además a pena de muerte. Pero luego esta pena de muerte fue conmutada, se fue eliminada y le dijeron, bueno, está bien, no te vamos a matar, solo te vamos a enviar a América y te vamos a enviar a lo peor, o sea, te vamos a enviar a que pases el resto de tu vida en una prisión en La Guaira. O sea, estos españoles le dijeron, este no va a causar más daño, ¿verdad? Vamos a mandarle, vamos a encerrar ya en La Guaira, bien lejos, donde está un mar, un océano de distancia para que no cause más daño. Pero este señor muy astuto también, ¿no? Se empieza a reunir ya cuando llega a la cárcel, porque también este señor que es Picornell era un letrado, era un ilustrado, una persona muy inteligente, muy leída, era un profesor de hecho. Y así que igual y España, dos criollos se empezaron a reunir con él y empezaron a planificar una revuelta, ¿verdad? Una revuelta de especial importancia porque fue una revuelta con mucha importancia en América Latina. Y pese a que no se llevó a cabo, fue importante porque era un movimiento con mucho contenido teórico, era un movimiento con muchas reflexiones, ¿verdad? Es decir, no solo tenía unos lemas, sino que también tenía unos escritos, ¿verdad? Donde pedía los derechos del hombre, donde reclamaba la independencia y decía por qué es importante eso. Es decir, era un movimiento bien pensado y bien planificado y que además sus ideas se empezaron a expandir de una vez por toda América Latina. Estos personajes eran muy importantes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ellos planificaron una rebelión que al final no se llevó a cabo porque Pedro Carbonell, que era el capitán general en ese momento de la provincia de Venezuela, los descubrió. Y bueno, de una vez Carbonell los descubrió y dijo, ustedes van a pasar por las armas. Es decir, los mandó a una condena, le generó una condena y lo buscaban para matarlos. ¿Ok? Este movimiento también es importante, muchachos, ¿por qué? Porque era un movimiento donde había muchas castas, es decir, habían pardos, habían negros, habían indios, gente importante posicionada dentro del Estado, dentro de los escalafones del gobierno de la provincia. Es decir, fue un movimiento que recogió mucha gente, ¿sí? Pero fracasó porque, bueno, fue delatado, fue descubierto, etcétera. No se llevó a cabo la rebelión y mataron un montón de gente cuando lo descubrieron. Pero ¿qué pedían ellos? Miren bien, lo primero que pedí es la declaración de la independencia. Es decir, es el primer movimiento, igual eso lo vamos a ver un poco, es el primer movimiento en América, es el primer movimiento en Venezuela que va a pedir la independencia de España. Es decir, vamos a separarnos, seamos una república independiente. Lo segundo es la igualdad para todos. Estaban pidiendo la eliminación de las castas, la abolición de la esclavitud, la libertad de siembra y la abolición del tributo indígena. Es decir, ellos estaban reclamando como una nueva sociedad. Ellos querían fundar una república. Digamos, por lo menos con algunos niveles de libertad y democracia que no se habían visto en Venezuela producto de la colonia.
Así que tenemos condenados, los dos fueron condenados. España se muere en 1797, ¿verdad? Ahorcado, torturado y descuartizado. Y además sus restos fueron, fueron exhibidos en la Plaza Bolívar, lo que hoy es la Plaza Bolívar de Caracas, lo que en ese momento se llamaba la Plaza Mayor. Luego Wally España se escapó, él pudo escaparse, de hecho habló con Miranda, le dijo, Miranda, tienes que venirte para acá, tienes que ayudarnos en el proceso de independencia, se carteó con Miranda, pero al final de cuentas él se encontraba en Trinidad, que ya era una isla inglesa en ese momento, pero fue envenenado por un espía y murió. Las consecuencias de esto, muchachos, lo primero que tenemos es que fue un primer movimiento que planteó la independencia. La segunda consecuencia es que era multicasta. Fue el movimiento más teórico en ese momento, de mayor teoría, de mayor reflexión, de mayor pensamiento. Y pasa una cosa importante, muchachos, los blancos se rebelaron contra ese acontecimiento, dijeron que estaban en contra y lo condenaban. Esos mismos blancos que lo condenaron luego fueron los que hicieron la declaración de independencia el 5 de julio de 1811. Así que es importante entender un poco el panorama. Esto es lo que estaba pasando en la época de Bolívar, eran tiempos convulsos. Bolívar era un muchacho más o menos como para esta época, pero eso es lo que estaba pasando, en eso creció, en ese clima convulso, donde estallaron rebeliones, donde la gente pedía libertad, pedía independencia, pedía eliminación de la esclavitud. Nosotros estamos viendo que la colonia no estaba tan bien, porque ya estos movimientos como de insurrección que estaban pidiendo cambio empezaron a salir, y cuando empiezan a salir es muy difícil detenerlos. Entonces bien, esta es nuestra clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un abrazo.